Benjamín. Ok, Ah, bueno, te voy a ir diciendo siguiente y me lo vas pasando, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a ver anestesia, monitorización en anestesiología. Y bueno, y es importante recordar que cada vez con mayor frecuencia se va a solicitar el concurso de un anestesiólogo para administrar la anestesia fuera de quirófano. Sea este un lugar que no sea habitual del trabajo del anestesiólogo, es decir, no solo quirófano. Podemos ir fuera, anestesia fuera de quirófano, en la cual también necesitamos monitorización. Independientemente de donde sea administrada esta anestesia, siempre se deben aplicar los mismos criterios estándar de seguridad, de monitorización y de equipamiento personal. Cuando hablamos de criterios estándar de seguridad, nos referimos a una máquina de anestesia y a todo el material básico de una intubación. Lo que vamos a ver en las siguientes clases, como es laringoscopio, material de aspiración, una cánula de Guedel, un tubo endotraqueal, un material de intubación difícil, etcétera. Cuando hablamos de monitorización, nos referimos exclusivamente al tema de hoy, del cual vamos a hablar un poquito más profundo, y el equipamiento personal dedicado a un anestesiólogo que viene a ser el profesional idóneo para este tipo de procedimiento. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, doctora. Sí, sí, Ay, doctor. creo que Doctora, Benjamín no me escucha. sí, Benjamín, siguiente, por favor. Gracias. No, doctora, ya lo cambió. Ya, gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta monitorización? Así como la valoración preanestésica tenía varios objetivos y uno de ellos era disminuir la morbimortalidad que podríamos tener en el paciente, la monitorización tiene el objetivo de observar y registrar la evaluación temporal de todas las variables fisiológicas que va a tener el paciente durante una intervención que requiera anestesia general, regional o simplemente cuidados anestésicos, como es el caso, por ejemplo, de un monitoreo básico que se da en una implantación de marcapaso o como es un monitoreo básico que vamos a dar en una sedación. Sea cual fuera la intervención que vamos a nosotros entrar, es importante tener la evaluación de estas variables fisiológicas que vamos a ver a continuación cuáles son. Siguiente, por favor, Benjamín. Gracias. ¿Qué es el monitor? Antes que nada, es importante que nosotros sepamos qué es el monitor. Esta monitorización se va a llevar a cabo a través de un monitoreo, como bien lo dice, que me va a ayudar a poder controlar a este paciente en todos los efectos fisiológicos que él va a tener. Entonces, eso se va a hacer a través de este monitor y el monitor no es nada más que un aparato que va a registrar imágenes, que en anestesiología se va a referir a registros estándares básicos de monitoreo, que van a medir, van a vigilar la oxigenación, la ventilación, la función cardiovascular, la temperatura, el nivel de relajación neuromuscular y el estado de conciencia del paciente. Para cada uno de estos estándares básicos, vamos a tener un monitoreo especial. Tenemos monitoreo especial de oxigenación, de ventilación, de función cardiovascular, de temperatura, de relajación y del estado de conciencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Benjamín.
Estamos con problemas, no sé qué pasó, que a mí no me deja presentar. Benjamín. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es la monitorización estándar? Vamos a tener monitoreo de la oxigenación, ¿sí? Y esta la vamos a hacer a través de estetoscopios, sean precordiales o esofágicos, a través de una oximetría de pulso, a través de la capnografía y el análisis de gases anestésicos. Siguiente, por favor. ¿Qué son los estetoscopios precordiales o esofágicos? Un estetoscopio común y corriente, nosotros lo podemos utilizar como un monitoreo básico. ¿Por qué se llama precordial? Porque nos va a servir para escuchar la región torácica y poder ver la entrada y salida del aire o de la respiración del paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como una auscultación simple, común y corriente. Ponemos en las orejitas y agarramos la campana y la ponemos en el tórax para visualizar y escuchar. Además, visualizamos que se levanta el tórax y también escuchamos, la entrada del oxígeno y la salida del mismo. De la misma manera, podríamos utilizar un estetoscopio esofágico, que son los que tienen a la mano derecha en la imagen. Este estetoscopio es una terminal igual de plástico que va a tener en la parte final, si ven la parte azul, es una membranita que está recubierta, que es muy sensible, muy similar a la membrana que tenemos en el estetoscopio, pero como su nombre lo dice, esta tripita o esta manguerita la vamos a poner en el esófago. A través de la boca, como una sonda nasogástrica, la vamos a introducir y esta va a quedar en el esófago. Obviamente, la parte blanca, que es la parte terminal, la vamos a conectar donde va la campana en el estetoscopio normal. Entonces, nosotros vamos a poner el estetoscopio en nuestra oreja y vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Por vecindad, por el esófago, por la campana que tiene en esta manguera, vamos a poder escuchar el latido del corazón. Y también, obviamente, la respiración. Cuando no tenemos otro tipo de monitoreo, y sobre todo en niños, se utiliza mucho este tipo de monitoreo que no es invasivo, que no necesito hacerle otra cosa y me va a ayudar para escuchar tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria al poder escuchar la entrada y salida de oxígeno que yo voy a dar a mi paciente durante una respiración. Siguiente, por favor. Otro monitoreo importante de la oxigenación es la oximetría de pulso o pulso oximetría. ¿A qué se refiere esto? Este es un aparato que me va a medir la saturación de oxígeno en sangre arterial. Se va a colocar en los dedos de las manos, ¿sí? Pueden ser los dedos de los pies, puede ser en el lóbulo de la oreja o bien la nariz. Obviamente vamos a tener diferentes terminales y podemos utilizar en adultos o en niños y de acuerdo a eso podremos utilizar manos, pies, oreja o nariz. ¿Qué va a tener este aparato? Va a contener un detector de luz. Este se coloca con la luz infrarroja que vamos a utilizar, que tiene un espectrofotometría, va a medir la absorción de la luz que va a transmitir la hemoglobina. Y esto lo vamos a poner con la luz puesta hacia la uña. Esa es la forma como yo debo de poner un oxímetro de pulso. Siguiente, por favor. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo cuáles son los parámetros importantes. Y ahí, como ustedes ven, en ese aparatito chiquitito vamos a tener la oximetría, que es lo de arriba, que es 98. Este oxímetro lo conocen todos, más que ahora en la época de COVID. Todo el mundo hemos tenido un oxímetro en casa. Son los aparatos más comunes y lo van a utilizar mucho. Sin embargo, en quirófano nosotros utilizamos otro tipo de aparato, pero que igual nos mide la oximetría y la hace de la misma manera, a través de las ondas de espectrofotometría. ¿Cuáles son los valores importantes que tenemos que tomar en cuenta? Una oximetría normal
va a ser de 95 al 99% o al 100%. No hay más del 100%, no hay 101, no hay 102. Lo normal es de 95 a 99 en una persona sana. Mencionan hipoxia leve cuando esta saturación la tenemos de 90 a 94, pero tiene que ver mucho con el nivel del mar donde nos encontremos. En Bolivia, sobre todo La Paz, Oruro, Potosí, donde vamos a tener muchos pacientes con poliglobulia, estas oximetrías pueden variar porque la sangre es espesa, porque hay alteraciones de coagulación, entonces los pacientes no me van a marcar oximetrías arriba de 90, 92, y eso no quiere decir que estén mal, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con la presión atmosférica que vamos a manejar. Vamos a hablar de una hipoxemia moderada cuando hablamos de 86 a 90% y una hipoxemia severa menor a 86%. Entonces, debajo de 86, 85, nosotros nos debemos preocupar y en ese tipo de pacientes debemos de manejar oxigenoterapia a través de unas puntas, a través de una máscara, etc. Cuando el paciente entra a quirófano, nosotros el monitoreo básico que hacemos es a través de una oximetría de pulso, una frecuencia cardíaca, a través de un electrocardiograma que vamos a ver, un trazo electrocardiográfico que vamos a ver más adelante y una presión arterial, que es el monitoreo básico leve, básico mínimo que debemos de utilizar. Siguiente, por favor. Otro monitoreo, al utilizar esta oximetría, ¿para qué me sirve? Me sirve saber que voy a tener saturación normal, saturación media o baja. Tengo que saber cuáles serían las características fisiológicas o patológicas que me está gritando esa oximetría de pulso. Y vamos a tener una oximetría alta o una saturación de oxígeno alta cuando el paciente está con ansioso o hiperventilando, si hablamos de alguna patología. Si el paciente empieza a respirar rápido, obviamente me va a marcar valores altos de saturación. Sin decir que el paciente está sano, pero si el paciente entra con esa ansiedad, ustedes ya lo ven respirando normal, muy rápido, podemos ver que la saturación está alta. Cuando podemos tener una saturación baja, cuando hay un probable problema con el monitor. Puede ser que el monitor esté descalibrado, ¿sí? Y eso nos tendría que llamar la atención. O simplemente que el paciente está frío. Ahorita vamos a ver eso. Que el paciente está frío, que tenga pintado de uñas, etc. Por ejemplo, falsamente baja me va a decir que, por ejemplo, hubiéramos utilizado un colorante como el azul de metileno. ¿Cuándo utilizamos eso? Cuando hacemos alguna cirugía, por ejemplo, abdominal, cuando hacemos alguna cirugía donde necesitamos marcar algunos lugares, cirugías oncológicas, donde se utiliza mucho el azul de metileno, no por vena, sino por infiltración, para poder ver dónde está el tumor, qué se marcó. Cuando hacemos una mama, por ejemplo, pueden marcar con azul de metileno. Eso se absorbe y eso hace que esa saturación no esté normal. Los colorantes igual. El barniz de uña puede ser un falso negativo, o sea, un falso baja de saturación. Entonces, por eso es importante y ustedes van a ver en sus prácticas de técnica quirúrgica que siempre se pide al paciente que vaya con las uñas despintadas. Y es por esta razón. Sobre todo las mujercitas que a veces utilizamos uñas postizas, uñas acrílicas, estas no me van a permitir que se pueda leer a través de la fotometría, la espectrofotometría, esta saturación o este movimiento de hemoglobina que se realiza a través de la luz ultravioleta. A la luz ultrarroja. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración todas estas cosas para evitar malas interpretaciones el momento de mi monitoreo. ¿Cuándo puede ser falsamente alta? Cuando tenemos alguna enfermedad como una carboxihemoglobina, que se puede dar como consecuencia incluso de la aplicación de algunos medicamentos. Entonces, esta enfermedad o esta característica patológica me puede dar una saturación falsamente alta.
¿Cuándo puede ser errática o poco fiable? Por ejemplo, cuando el cirujano va a utilizar electrobisturí, hay una interferencia y mi saturación que está en 100% de repente se baja o empieza a fluctuar. Entonces yo tendré que tener la seguridad que no es porque está utilizando el bisturí y hay una alteración o hay un cambio de corriente que me va a modificar esto. Cuando el paciente se mueve, por ejemplo, cuando el paciente empieza a temblar, que es muy común, el paciente empieza a temblar, sobre todo después de una anestesia, o cuando ingresa a quirófano y está tan ansioso, mi paciente empieza a temblar, los movimientos de las extremidades o del cuerpo hacen que esta saturación no sea la correcta, porque como les bien estamos diciendo, son mediciones muy suaves que al mínimo movimiento me van a producir alteración. Con la interferencia de la luz ambiental también puedo tener resultados poco fiables y es lo más común, chicos, que cuando hay una pobre perfusión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el paciente está hipotenso, cuando el paciente está sangrando, cuando el paciente está frío. Porque como estamos diciendo, la forma de tomar va a ser a través de estas ondas. Entonces, si yo no tengo una buena circulación o tengo muy poca presión, los capilares no se llenan, no tengo sangre en las partes de las extremidades donde voy a tomar y voy a tener una medición completamente poco fiable. Siguiente, por favor. Otro monitoreo muy importante, sobre todo que se va a dar en un paciente bajo anestesia general, es la capnometría y capnografía. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la capnometría? Es la medición del CO2 al final de la expiración. Es decir, esta medida de la presión de dióxido de carbono, CO2, en la vía aérea durante el ciclo respiratorio. Solamente vamos a tener CO2 en un ciclo respiratorio. No podemos tener CO2 en el estómago, no podemos tener CO2 en ningún otro lado del cuerpo, solamente en pulmón, ¿no es cierto? Metemos oxígeno, sacamos CO2. Entonces, esta es la forma de que yo puedo monitorizar esa salida del CO2. Y su lectura se va a obtener a través de un aparato. Este aparato es el que tienen a la mano derecha y se llama capnógrafo. ¿Sí? El aparato se llama capnógrafo y va a representar una forma numérica de este CO2, a lo cual se va a llamar capnometría, el número. El que marcan, fíjense arriba, dice 38. Esa es la capnometría. Y la capnografía es la parte gráfica de este ciclo respiratorio, es la que tienen en la mano izquierda de la pantalla. Esa que hace una subida, una meseta y una bajada es el cuadro básico de un ciclo respiratorio. Siguiente, por favor. Entonces, la capnografía va a tener diferentes usos clínicos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para confirmar la intubación endotraqueal esté adecuada. ¿Qué quiere decir? Les vuelvo a repetir, solamente tenemos CO2 en pulmón. Si yo de casualidad, el momento de intubar, me he ido al estómago en vez de ir a las cuerdas vocales, porque tenemos por cercanía el esófago, me podía haber ido al esófago, a una intubación esofágica. El momento que yo conecte esta capnometría y capnografía, la debo tener cero o aplanada. Entonces, ahí me gritará y me dirá, no estás en cuerdas vocales, no estás en tráquea, porque no hay esta figura. Entonces, me estoy equivocando y estoy en una intubación esofágica. Aún así que yo vea en una laringoscopía, puedo tener este problema. Muchas veces las laringoscopías son muy dificultosas, no veo dónde estoy poniendo y puedo haberme entrado en el esófago en vez de entrar a la tráquea. Entonces, esta capnografía y capnometría me va a servir para confirmar que estoy en el lugar adecuado cuando voy a realizar una intubación endotraqueal. También me va a servir para valorar una ventilación adecuada, porque bien tenemos que saber que los valores de CO2 van a ser, obviamente, aquí vamos a manejar arriba de 30 a 32 en un paciente intubado, ¿sí? Arriba de eso podemos tener más menos 5, es decir, de 28 a 33 o de 32 a 37.
Esos son nuestros valores normales. En otros países utilizan valores un poquito más bajos porque están a nivel del mar. Nosotros manejamos arriba de 32. Entonces, esto me va a servir para ver si mi paciente está respirando, no está reteniendo CO2. Por ejemplo, si yo voy a tener un paciente que voy a entrar a una cirugía laparoscópica, que les va a tocar ver, donde van a introducir CO2 externo, CO2 exógeno, fuera del cuerpo. Entonces, en ese tipo de paciente, ese CO2 que yo voy a introducir cuando hago una cirugía laparoscópica puede irse absorbiendo en el cuerpo. Entonces, en un paciente normal, que normalmente tiene 32, ese CO2 puede subir a 38, 40. ¿Cómo lo voy a manejar? A través de la respiración. Volvemos a decir que esto solamente se da en el ciclo respiratorio. También me va a servir para la detección de condiciones patológicas. ¿Y en qué casos, por ejemplo, están alterados? Vamos a encontrar un CO2 alto cuando hay hipoventilación. Yo puedo haber puesto el tubo y haberme ido solo al bronquio derecho. No se olviden que por anatomía el primero que va a aparecer es la bifurcación derecha. Entonces yo puedo haberme entrado un poquito más y en vez de quedarme en carina, me he ido en la bifurcación, me he ido hacia la derecha. Entonces estoy intubando un solo pulmón. En ese caso, yo voy a empezar a ver que hay hipoventilación. Entonces, mi CO2 se va a ir subiendo, mi CO2 se va a elevar y eso me tiene que llamar la atención. Para eso tengo que saber mis parámetros básicos. En caso de hipertermia, si el paciente tiene hipertermia y sobre todo si se asocia a la hipertermia maligna, que vamos a ver en anestesia general cuando se ha utilizado mucho los halogenados, esta sería una característica patológica de la hipertermia maligna. En la absorción, perdón, en la absorción exógena del CO2, lo que les iba diciendo hace rato, cuando hay por ejemplo, una cirugía laparoscópica. Cuando yo voy a introducir un CO2 exógeno, un CO2 extra al que tiene el paciente que va a eliminar por sí solo, puedo tener una absorción, permíteme un ratito, una absorción del CO2 en el cuerpo. Dime, Daniela. Daniela, levantaste la mano, dime. Daniela. Bueno, creo que fue un error. Por favor, si no se escucha o hay alguna interferencia, me van a interrumpir, ¿ya? ¿Todo va bien? Ok. Bueno, otra patología o otra condición patológica que me dice que el CO2 está alto es una obstrucción parcial de la vía aérea. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando, por ejemplo, el tubo se ha tapado con un moco, cuando el tubo se ha tapado con un coágulo, o simplemente cuando el tubo se ha doblado. No se olviden que esto va a ir en la boca y muchas veces el paciente está con la cabeza dirigida a un lado, dirigida al otro, o sea, derecha o izquierda, y en ese no me he dado cuenta que al darle la vuelta se ha doblado un poco mi tubo endotraqueal. Ahí puedo empezar a presentar CO2 alto. Entonces me tiene que llamar la atención. No es normal que mi CO2 esté alto. Tengo que ir buscando la razón por qué ese CO2 se está elevando. Siguiente, por favor, Benjamín. Al contrario de esta elevación, también tenemos que pensar cuándo mi CO2 está bajo. ¿Y cuándo va a estar bajo? Cuando hay una hiperventilación. Cuando mi paciente empieza a respirar rápido, sobre todo en pacientes, por ejemplo, si hablamos de un CO2 que vamos a medir solamente por medir, por ejemplo, en una paciente que está con HI, que le llamamos, que es una histeria, donde empieza a respirar y empieza a tener calambres, etcétera, etcétera, en este tipo de pacientes el CO2 bajísimo. Y esa sería la causa de la retención por la hiperventilación que va a tener. El CO2 es bajo, pero el marcado, ¿sí? Pero en el cuerpo el CO2 se está acumulando. Entonces, en el paciente que está hiperventilado, ¿qué quiere decir hiperventilado? Mayor de la respiración normal.
Si yo tendría que haberle dado en un paciente bajo anestesia general de 10 a 12 o hasta 14 respiraciones y yo le estoy dando 20, 25, 30 en un paciente adulto, ese CO2 lo voy a barrer. Y entonces en ese paciente mi CO2 va a estar completamente bajo. En un paciente que tiene hipotermia, a diferente de la hipertermia que tiene CO2 alto, en la hipotermia vamos a tener CO2 bajo. La pérdida sanguínea también puede ocasionar un CO2 bajo y las fugas respiratorias. ¿Qué quiere decir las fugas respiratorias? Cuando yo conecto mi tubo endotraqueal, puede haber sido que mi globo, vamos a hablar la siguiente clase, el tubo endotraqueal tiene un globo que vamos a inflar para que quede completamente neumotapado, es decir, tapado y no haya fugas. Muchas veces ese globo puede estar perforado o el tubo quedó muy chiquito el momento de intubar y hay una fuga constante. Obviamente en eso estoy perdiendo también oxígeno y también CO2. En este caso, el CO2 también se baja. En este caso, también puedo tener desaturación, es decir, mi saturación también puede bajarse. Y una cosa que nos preocuparía es un embolismo pulmonar. En un paciente que está siendo sometido a cualquier cirugía o un bypass, una cirugía aórtica, una cirugía de estenosis aórtica, estenosis mitral, etcétera, o con cambios bruscos de posición, cirugías traumatológicas donde va a haber mucho golpe, mucho movimiento de grasa, etcétera, puedo tener un embolismo pulmonar. Y si mi paciente está dormido, mi CO2 se baja completamente inmediatamente. Entonces, si un paciente tiene estas alteraciones, yo tengo que verificar por qué se ha bajado. Pero obviamente para eso tengo que saber cuáles serían las condiciones patológicas de las que debo de pensar para poder saber por qué se me bajó o se me subió el CO2. Siguiente, por favor. Ok. El CO2 bajo súbito. ¿Qué puede pasar? Según gráfico o ausencia, que no tenga absolutamente nada y está de repente cero, que sea una intubación esofágica en forma general, como habíamos dicho hace rato, no voy a tener obviamente CO2 si mi paciente está intubado en el esófago o en el estómago. Que haya una desconexión o un mal funcionamiento del ventilador. Si de casualidad mi paciente está tapado, porque normalmente tapamos la cabeza, y yo no me he dado cuenta y mi paciente se ha desconectado y el ventilador no le está dando, obviamente voy a tener un CO2 súbito, bajo. De repente está ventilando y ¡chun! Se pone blanco, se pone en línea. Entonces, ahí me tengo que preocupar, tengo que ver qué ha pasado, ¿sí? O que hay una obstrucción total. Aquí ya no se sube el CO2 cuando es una obstrucción parcial. En una obstrucción total del CO2, mi CO2, digo, del tubo endotraqueal, mi CO2 se pone completamente bajo porque no le estoy dando la oxigenación que debo de darle. Siguiente, por favor. Otra monitorización importante es la frecuencia respiratoria, un monitoreo demasiado vital, demasiado importante que muchas veces ni lo tomamos en cuenta. Entonces, es bien importante hacer ese monitoreo tanto en frecuencia regional, digo anestesia regional, en anestesia general, de acuerdo a la edad tendremos que tomar en cuenta y a través de visualización directa o conteo mecánico. ¿Cómo lo hacemos? Cuando es una anestesia regional, pues es una visión directa. ¿Qué es la anestesia regional? Donde mi paciente no está dormido, donde mi paciente está consciente o puede estar con una leve sedación, pero no está conectado a una máquina de anestesia. Ahí yo podré ver al paciente, podré estar hablando con él y podré más o menos ver cómo respira y de acuerdo a la edad tener más o menos una idea de cuánto es la respiración normal. Sin embargo, si usan una anestesia general, yo voy a monitorear y voy a vigilar y voy a controlar esta respiración. En la anestesia general, en mi máquina de anestesia, yo voy a poner la frecuencia respiratoria que quiero dar a ese paciente. Si sabemos que durante el sueño nuestra respiración baja y generalmente vamos a manejar en persona adulta frecuencias de 10 hasta 14 respiraciones por minuto. Entonces yo ya voy a conectar en mi máquina de anestesia este tipo de frecuencia respiratoria. En la máquina, a través del ventilador, le va a dar esa frecuencia respiratoria continua y fija.
porque está dormido mi paciente y él no respira, está en apnea. Entonces, esta la va a producir la máquina de anestesia. De acuerdo a la edad, yo tendré que saber mis parámetros. Sabemos que un recién nacido tiene frecuencias de 60 por minuto. Y así, a medida que va aumentando la edad, tenemos 40, tenemos 30, tenemos 20, hasta la edad adulta que tenemos de 10 a 14, 16 respiraciones por minuto en una persona normal. Obviamente, no estoy hablando de un paciente que es hipocoso, de un paciente que es asmático, ¿sí? Estoy hablando de una persona normal. Entonces, ¿cómo voy a verificar esto? Lo acababa de decir, a través de una visualización directa, si mi paciente está despierto, o un conteo mecánico a través del ventilador que me va a dar una máquina de anestesia. Siguiente, por favor. Entonces, de la ventilación vamos a tener 3 monitoreos especiales, ¿sí? Tenemos la saturación de oxígeno, tenemos la capnografía y capnometría y la frecuencia respiratoria. Pregunta de examen, chicos. Dentro de la monitorización cardiovascular, tenemos diferentes formas de tomar la frecuencia, la presión arterial. Una la podemos hacer de forma invasiva y la otra no invasiva. La que más se utiliza es la presión arterial no invasiva a través de 2 métodos. Podemos hacerlo de forma manual, como se ve en la parte izquierda, que es lo que ustedes están aprendiendo cuando empiezan con semiología, a través de los ruidos de Korokov, y vamos a hacerlo a través de un esfingomanómetro manual, donde vamos a inflar y vamos a ver presión sistólica, presión diastólica. O lo podemos hacer a través de monitoreo completo, que es el monitor que están viendo en su mano derecha, en la parte derecha de la pantalla, que es el monitoreo normal que nosotros hacemos en quirófano. Y si ustedes se fijan, la presión está en 123/42, esa es la presión normal. Y me está marcando incluso el flujo que me va a marcar las presiones. Este es el monitoreo básico que ustedes van a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, creo, pero sin embargo, tenemos, por ejemplo, arriba, lo que dice 71, es el trazo electrocardiográfico. Tenemos la saturación de oxígeno, que dice 95. Esa es la curva normal de una oximetría. Tenemos la presión, que es 120/42. Tenemos la respiración, que está con 27. Está alta, probablemente es un niño. Y los demás parámetros son parámetros que se embarcan de acuerdo a los gases que utilizamos, que no vamos a hablar mucho de eso para no confundirnos. Ok, siguiente, por favor. Entonces, la presión arterial, lo habíamos dicho, podríamos haberlo hecho a través de un esfingomanómetro o por la máquina de anestesia, por el monitor, que lo va a marcar cada 3 a 5 minutos o cada 10 o cada 20. Nosotros podemos programar y tomar la presión cada que querramos. También lo podemos hacer a través de una presión arterial invasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar una arteria, ¿sí? Que puede ser la arteria radial, que es la más común. Podemos tomar la arteria femoral y esto sobre todo lo vamos a hacer en cirugías grandes donde necesito manejar presión arterial media, no saber una diastólica, una diastólica o una sistólica, sino saber una presión arterial media, sobre todo en cirugías grandes, cirugías neuroquirúrgicas, cirugías de aneurismas abdominales, cirugías torácicas, cirugías de corazón. En ese tipo de cirugías nosotros vamos a colocar un monitoreo invasivo de la presión arterial. Se llama presión arterial invasiva. Siguiente, por favor. Ok, otra monitorización importante cardiovascular es el trazo electrocardiográfico. El trazo electrocardiográfico, chicos, se hace a través de unos cables, como se ve en la parte izquierda de la pantalla, que puede ser a través de 5 o a través de 3 cables. Cuando utilizamos 3 cables, ponemos brazo derecho, brazo izquierdo y región precordial. Derecha, izquierda y región precordial. Si utilizamos 5 cables, vamos a utilizar brazo derecho, brazo izquierdo, región precordial, pierna derecha, pierna izquierda. Obviamente, no vamos a usar en pacientes
dormidos, pierna derecha, pierna izquierda. Entonces utilizamos región lateral del tórax derecho, región lateral del tórax izquierdo. Entonces todos los 5 electrodos los ponemos en el tórax. Y este es el otro monitoreo que es el básico que tenemos, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación y fíjense, tenemos capnografía. El que dice 32 dice ETCO2, si pueden ver, y abajo tenemos temperatura 37.5, ¿sí? Entonces un monitoreo básico en una anestesia general. Si el paciente no tuviera anestesia general, en este solo vamos a quitar el CO2. Lo demás también es el monitoreo básico que se hace en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento anestésico. Siguiente, por favor. Entonces, les decía, se puede hacer a través de 3 o 5 electrodos, ¿sí? Ahí está, hombro derecho o brazo derecho, brazo izquierdo, región precordial, rojo, amarillo y verde, si vamos a hablar de colores, o simplemente vamos viendo las letras que normalmente vienen en inglés, LA, RA, B1, que es lo normal cuando viene de 3, y cuando viene de 5 vamos poniendo, ahí como se ve, en la región lateral izquierda y lateral derecha, utilizando los 5 electrodos. ¿Qué es lo que vamos a ver con este trazo electrocardiográfico? Vamos a ver derivaciones como D2 y ABF. D2, sobre todo D2 cortos, obviamente, porque no me van a marcar todo, pero me va a servir para poder verificar si hay arritmias. Para eso es que ponemos, para ver la frecuencia cardíaca y para ver arritmias. Y obviamente me va a poder marcar, por ejemplo, si voy a saber si tengo una P elevada, una P picuda, una T elevada, T invertida, me va a dar una idea. No me va a decir, porque no es un electro en sí, no me va a decir si está infartando, pero ya me va a dar un indicio que algo está pasando, ¿sí? Entonces, este trazo electrocardiográfico es indispensable en un procedimiento anestésico. ¿Cómo lo voy a poner? A través de un gel conductor. Pongo gel conductor y pongo unos parches y conecto los cables directo a mi máquina de anestesia. Siguiente, por favor. Entonces, el monitoreo cardiovascular está dado a través de 2 parámetros. Presión arterial, sea invasiva o no invasiva, y frecuencia cardíaca a través de un trazo electrocardiográfico. Pregunta de examen. Monitorización es otro parámetro importante que yo voy a monitorear durante un procedimiento anestésico, sobre todo en una anestesia general, es la monitorización de la relajación neuromuscular a través de un aparato que se llama tren de 4. Y así como se ve, y ustedes lo pueden observar en la imagen, tengo un aparatito colocado entre el dedo índice y el dedo gordo y conectado unos cables que me van a dar estimulación completa a través de 2 parches que tengo, el 1 y el 2, que se ve en la imagen, y me va a producir estimulación del nervio, de los músculos. Entonces, cuando yo voy a empezar mi anestesia y mi paciente está despierto, no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque produzco estimulación eléctrica y le va a pasar como corriente al paciente. Entonces, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando mi paciente ya está dormido y quiero ver si ya está relajado para poder realizar mi intubación. Eso lo vamos a ver en anestesia general. Pero, entonces, yo pongo mi medicamento, espero un ratito que ya esté dormido y va la primera estimulación. La primera estimulación me va a marcar, si ustedes se fijan, inyección del BNM dice que es del bloqueador neuromuscular. Entonces yo voy a poner mi medicamento y cuando yo produzca este estímulo de corriente, mi paciente me va a hacer las torres, las barras que se ven que son altas. Normalmente me van a aparecer 4 torres. Y a medida que va a empezar a actuar mi relajante, que normalmente son de 3 minutos para arriba, si utilizo un relajante común y corriente, me va a empezar a bajar y no tener estas barras que marcan, como aquí dice en la imagen, ¿sí?
inicio, que va a empezar a marcar, ya no va a marcar las 4, por eso dice tren de 4. Entonces ya no van a ser los 4 y van a ir bajando. 3, 2. Cuando el bloqueo es intenso, fíjense en la parte del medio, el recuento va a ser de 0. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo le dé el estímulo del músculo, no voy a tener absolutamente nada de respuesta. Mi imagen se pone 0. ¿Por qué? Porque mi paciente está relajado. Esos músculos están relajados. Y cuando mi paciente empiece a recuperar, en la parte derecha de la imagen, va a empezar nuevamente a presentar estas barras, que quiere decir que el músculo se está recuperando. ¿Para qué me va a servir esto, chicos? Si yo tengo una cirugía larga, me va a hacer y voy a utilizar muchas dosis de los medicamentos, de los relajantes, tengo que ir monitoreando para ver que cuando yo ya voy a acabar, ya no debo de poner y tengo que ver si mi paciente no queda relajado. Si queda relajado, mi paciente no va a despertar. ¿Qué significa relajado? Que todos los músculos del cuerpo están relajados, no están funcionando. Entonces mi paciente despierta, pero no puede respirar, siente que se está ahogando, porque no puede meter la suficiente cantidad de oxígeno. La respiración es muy superficial. Mi paciente siente que se está ahogando. Es como un pececito que sale del agua, así respira el paciente. Entonces, este monitoreo de relajación me sirve para eso. Cuando yo voy a utilizar un relajante que no va a durar mucho, media hora, 40 minutos, y no uso más dosis, no me preocupo. Pero si voy a tener cirugías largas, cirugías donde voy a utilizar mucho relajante y dosis continuas, este monitoreo es indispensable. Ustedes casi no lo van a ver en sus prácticas porque casi van a ver siempre cirugías cortas. Y muchos hospitales no lo tienen porque obviamente es un monitoreo caro. Pero las máquinas actuales, las máquinas nuevas, todas cuentan con esta monitorización de la relajación neuromuscular. Siguiente, por favor. Entonces, nos va a servir simplemente para que sepamos que durante la cirugía mi paciente no debe moverse, debe estar completamente bloqueado, es decir, que esté con un bloqueo quirúrgico. Permítame un minutito, por favor. Mil disculpas. Entonces, me va a servir simplemente para la cirugía, no me sirve para otra cosa. Esta monitorización también se hacía en muchos pacientes que, por ejemplo, tenían Guillain-Barré. Para poder ver, ustedes saben que en el paciente de Guillain-Barré hay alteraciones de relajación, los músculos no funcionan. Entonces, hay mucha alteración de esto y el paciente incluso puede tener apnea porque el diafragma no funciona, no respira y al final termina intubado, que es una de las complicaciones del Guillain-Barré cuando es ascendente y va subiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo hacían como un tratamiento profiláctico o una monitorización profiláctica para ver cuánto de grado de avance tiene esta enfermedad. Pero nosotros en anestesia nos sirve exclusivamente para ver un bloqueo quirúrgico. ¿Sí? Y viene a mencionar lo mismo. La presencia de una sola respuesta se correlaciona con el bloqueo del 90 al 95%. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está relajado. La presencia de una cuarta respuesta quiere decir que hay un bloqueo del 60 al 85%. Y la ausencia de una o dos respuestas ya me dice que puedo empezar la cirugía. No voy a esperar que el paciente no tenga nada de respuesta. Simplemente con que ya quede una nada más o dos de las 4 líneas, de las 4 torres o 4 barras, yo ya puedo decir al cirujano comience. Obviamente que el cirujano no me diga que necesita una relajación completa, entonces tendría que esperar por lo menos la primera fase del medicamento, es decir, de 10 minutos, 15 minutos. Pero normalmente a los 3 minutos que yo ya puedo realizar la intubación, es que ya tengo una relajación adecuada para que el cirujano pueda comenzar su procedimiento quirúrgico. Para eso utilizamos este monitoreo. Siguiente, por favor. Entonces, la monitorización del neuromuscular es una sola, es el tren de 4.
Tenemos otra monitorización del estado de conciencia. Uno es el índice bispectral y otros son los potenciales evocados. Cualquiera de los dos son monitoreos muy sofisticados que tenemos muy poco acceso a ellos, y el que más podríamos utilizar, sobre todo en cirugías profundas, en cirugías largas, donde necesito saber realmente cómo es la profundidad anestésica. El índice bispectral es un monitoreo exclusivamente de la profundidad anestésica. ¿Qué significa eso? Saber cuán dormido está mi paciente. Si ustedes han leído o han visto una película que decía, se me fue el nombre, es una película donde, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre, pero bueno, es Bajo Anestesia, creo. Bajo Anestesia, algo así se llama, donde el paciente está, entre comillas, dormido, pero escucha todo y ve todo lo que pasa. Es muy similar cuando nosotros tenemos una anestesia. Cuando la anestesia no es profunda, el paciente se acuerda. Y hay muchos estudios y muchos artículos que te van a mencionar que haciendo estudios en el postoperatorio y preguntando al paciente, el paciente te dice, he escuchado lo que hablaba el cirujano, lo que se reía la enfermera, la música que escuchaban. Y eso puede tener alteraciones psicológicas. Generalmente no sucede, pero hay casos que sí, y hay casos muy específicos de estudios muy grandes, de grupo de pacientes muy grandes, que hay un porcentaje. Es un porcentaje bajo, obviamente, del 1 al 2% podríamos tener. Y obviamente esto ha ido mejorando con la calidad de anestésicos que tenemos y con el monitoreo que tenemos. Entonces, este índice bispectral que se coloca a través de unos parches, como ven en la imagen, en la 100 de los dos lados y en la parte del frente, me va a marcar unos valores. Siguiente, por favor. Y me va a decir que durante la anestesia general, este valor debe estar de 40 a 60. ¿Qué quiere decir de 40 a 60? Que está un paciente dormido. Y si vemos el cuadrito de la derecha, me va a marcar del 0 al 100, ¿sí? Y 100 quiere decir que mi paciente está despierto, que mi paciente está con la memoria conservada, con todo conservado. O sea, un paciente normal, si lo hacemos ahorita con nosotros, vamos a tener un valor de 100, de 90. Si yo voy a tener efectos de sedación, por ejemplo, un paciente con anestesia regional, que le he puesto midazolam, le he puesto diazepam, le he puesto propofol, fentanil, etcétera, que son sedantes, hipnóticos o narcóticos, mi paciente va a presentar un valor de 80. Si está bajo anestesia general, que está dormido supuestamente, va a tener de 40 a 60. Y una hipnosis profunda quiere decir cuando iniciamos sobre todo la anestesia, donde mi paciente está completamente dormido y me hace apnea, es cuando iniciamos la anestesia general, esta va a marcar 40. Y cuando el paciente tiene supresión de todos los estímulos, 20. Eso está mal. No hay anestesia que debe marcar 20. Ahí estamos haciendo daño al paciente. Y lo estamos metiendo al paciente en un coma profundo. Entonces, para eso me sirve, para poder ver el estado de conciencia y sobre todo el adecuado estado que el paciente debe de tener. Entonces, para fines prácticos en anestesiología, mi paciente debe tener un índice bispectral de 40 a 60 para asegurarme que estoy manejando al paciente adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces, es importante que nosotros recordemos, chicos, que estos monitores me van a ayudar a que yo haga la monitorización adecuada. Pero, ¿qué es lo más importante? Estos son aparatos. Todavía no hay algo que me va a ayudar a que yo, un minutito,
Perdón, chicos, tengo una reunión también y se me está cruzando las cosas, pero bueno, ya vamos a terminar. Entonces, perdón, les decía, no hay ningún monitor que reemplace al humano. Todos estos monitoreos me van a dar pautas de cómo van las cosas, pero yo tengo que saber interpretar cada uno de ellos y no hay mejor monitor que no sea el propio anestesiólogo. Es por eso tan importante que el anestesiólogo esté pendiente de su paciente, por eso está a la cabecera, porque tiene que estar pendiente de todo movimiento, todo cambio que puede pasar. Si ustedes se han fijado, de repente está bien el paciente y podría bajar la saturación. Yo tengo que estar ahí para poder reaccionar. Podría bajar la capnografía. Se ha tapado el tubo y yo no me he dado cuenta. Si yo no estoy, de nada sirve ver los valores o que se estén marcando los valores en un monitor. Entonces, el responsable de todo esto es el anestesiólogo y eso es importante saberlo. Este monitoreo me va a ayudar a poder vigilar, a poder detectar, pero debo de estar consciente de lo que estoy queriendo buscar en este paciente. A ver, creo que ya no hay más. Siguiente. Ya no hay más. Preguntas, chicos. Gracias.